Hola, profe, ese es mi trabajo sobre Aristóteles. Entonces, ¿qué es eso de la ética para Aristóteles? Para él, la ética en sí parte desde decirse cuál es este fin último de la vida. O sea, como que en nuestra vida todos son medios, como que yo trabajo para poder irme de viaje o yo hago determinada acción para llegar a otra. Pero ¿cuál es este fin último de la vida? ¿Qué es a lo que quiere llegar un humano realmente? Él dice que es a la felicidad, a la eudaimonía. Entonces, él primero se pregunta, bueno, pero ¿qué es esto de la felicidad? Entonces, ¿de dónde llega esta felicidad? Él dice o propone como esas tres formas rechazadas. La primera sería la de las riquezas. Él dice que las riquezas es absurda porque las riquezas son un medio y no un fin en sí mismo. La segunda sería la de las pasiones, la del hedonismo. Él dice que esto es algo propiamente de los animales. Entonces, basar mi vida en el hedonismo sería dejar de lado la racionalidad. La tercera sería la de los honores, o más contemporáneamente, el prestigio, el éxito. Pero eso depende mucho de los demás, no depende de mí. Entonces, al ser tan volátil los honores, son muy volátiles, son muy cambiantes. Entonces, al final esto reside en que depende más de los demás y no de mí. Entonces tampoco puedo basar mi felicidad en cimientos tan frágiles como sería la de los honores. Entonces, él dice que tenemos una función en sí misma, tenemos una función como seres humanos y nuestra función es la racionalidad y actuar con base a esta función nos va a llevar a esa felicidad, a la eudaimonía. Una vida llevada por la razón nos va a llevar nos va a elevar, nos va, por decirlo así, a acercar a los dioses y nos va a llevar a la consecución, a esa práctica de las virtudes. Él propone dos tipos de virtudes, las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas. Las virtudes dianoéticas se basan en este cultivo de la razón. Entonces, las dos por excelencia serían la sabiduría y la prudencia. O también sabiduría entendida como esta contemplación, esta vida contemplativa, que es lo que más nos puede acercar a esta felicidad. Él dice que Dios en sí es contemplativo y que cualquier acción que nosotros hagamos que nos acerque a, a tener esta vida contemplativa, nos va a acercar a Dios. Y estas virtudes dianoéticas, él dice que no son malas en exceso, no como las siguientes que vamos a ver, que son las virtudes éticas. Y como lo mencioné, esas virtudes éticas ya son unas que se adquieren por el hábito. O sea, en la medida en que yo practico estas virtudes éticas, me puedo volver un ser más llevado hacia la racionalidad. Entonces, acá él dice que estas buenas en exceso no son, porque acá viene una de las ideas más famosas de Aristóteles, que sería el punto medio, el justo medio, que serían en estas virtudes éticas. Entonces, digamos que, voy a utilizar un lenguaje más coloquial, digamos que me voy a pelear en la calle, entonces me voy a pelear en la calle. Acá entra en juego la valentía. Entonces, digamos que es un grupo de 10 y todos tienen chuzos, todos me pueden chuzar. O sea, me pueden apuñalar. Esto ya sería ser temerario. Si me voy a pelear con ellos, sería temerario. Esto sería la virtud en su exceso. La temeridad es virtud en exceso. La virtud de la valentía en exceso. Entonces, esto pues esto nos puede llevar por ejemplo, que nos maten o algo así. Y la otra sería, por ejemplo, que a mí me vinieran a pelear en la calle y yo una salir corriendo sin primero analizar la situación, y entonces eso caería en la cobardía, que sería la virtud por defecto. Entonces, él dice que lo que me puede acercar a la felicidad es la virtud en su punto medio, en lo que no sería ni temeridad, bueno, hablando de valentía, ni temeridad, ni tampoco cobardía. Este es el punto medio. Eso es lo que me va a llevar a esa felicidad, lo que me encamina a la praxis, a la práctica de estas virtudes. Y en la medida en que yo soy valiente más veces, puedo
o sea, puedo cultivar esta virtud. Porque cabe aclarar, él dice que la felicidad en sí es un, ¿cómo lo digo? Es una actividad, es una actividad. O sea, estas virtudes no es como que yo las hago una vez y listo. No, las tengo que hacer varias veces porque son hijas del hábito. Entonces, la, nosotros como humanos nos encontramos entre una especie de batalla, por decirlo así, entre nuestras pasiones y nuestra guía por la razón. O sea, él dice que no, o sea, la razón también puede ser utilizada para que actuemos mal o encaminada hacia el bien. Por ejemplo, digamos que yo no estoy tomando mucho, estoy hartando mucho. Entonces, estoy llevando mi razón, estoy llevando mi razón, es que aclaro que el camarógrafo está re borracho. Aclaro eso, entonces, eso se llama una incontinencia, cuando mi manera de actuar está más llevada hacia el vicio. Y la continencia es más cuando estoy llevado hacia la virtud, porque es que no, o sea, alcanzar un estado de virtud máxima, complicado, pero también alcanzar una parte de vicio máximo es complicado. Él dice que es mejor estar en la incontinencia porque él dice que esta razón cuando estoy en la incontinencia no es como que estoy llevado por el vicio, no es como que si soy muy harto, no es como que estoy ahí llevado en ser completamente alcohólico, como el camarógrafo. No es así, sino que cuando estoy en la incontinencia, la razón todavía me dice, oye, eso no está tan bien. Entonces, puedo llevarlo a la continencia y ahí sí a la virtud. Oye, perro, pero entonces todos los vicios son malos. Esa era la pregunta. Desde lo que tengo entendido desde Aristóteles, por ejemplo, si su vicio es leerse un poco de libros y cultivar la sabiduría, entonces esta virtud de cultivar la sabiduría en sí en exceso estaría bien. O sea, no sé si se podría llamar vicio, pero cultivar esta sabiduría en exceso estaría bien, es una virtud en exceso estaría bien. Pero si es un caso que es de estar de borracho, no. Sí. Virtud ética, listo, no dianoética. Por ejemplo, digamos al Juancho. A él le cuesta la virtud de la fidelidad. Entonces, trayéndolo más acá, por ejemplo, a nuestro contexto, digamos, si él no cultiva, o sea, si él no es práctico en su fidelidad, él se está dejando llevar más por sus vicios pasionales. Entonces, pues no va a llegar a la felicidad porque no está llegando a llevar por la razón encaminada hacia el bien. Entonces, él tiene que cultivar esta fidelidad. Entonces, a manera de conclusión, la felicidad es una actividad del alma conforme a la virtud, que contempla la razón, la acción y la contemplación para vivir plenamente. Gracias, profe. Esta sería la primera parte. Entonces acá vendría ya después la entrevista. Y por último, a manera de conclusión, vendría pues mis reflexiones sobre la entrevista. Que la verdad, esto lo estoy haciendo post entrevista y fue muy interesante. Buenas, profe Eduardo. Esta es la entrevista. Acá él es mi entrevistado. Él se llama Fabián Vázquez. Entonces... Muy buena tarde. Mi nombre es Fabián Vázquez. Tengo 40 años y pues según lo que me explicó Federico, hay algunas preguntas en cuanto a mi vida personal y pues por la confianza que tenemos, entonces pues yo voy a acceder a responder a cada cosa que él me pregunte. Sí, también él, al comienzo en los criterios dice que usted tiene que decir si autoriza para que se utilice esto con fines académicos y eso. Listo, perfecto. Sí, autorizo para que me graben y que esto sea pues con fines académicos. Ok, listo. Entonces comencemos con las preguntas ya que estamos. Primero, ¿cómo definían la felicidad en su época? ¿Era algo más relacionado con el éxito personal, la familia, los valores espirituales u otras cosas? Bueno, básicamente la felicidad estaba encaminada a los valores cristianos. ¿Sí? Para uno la felicidad siempre era estar en la relación con Dios. En la medida en que pues, uno tuviera una buena relación con Dios, las cosas le salían bien y asimismo uno podía encontrar la felicidad. Entonces, desde muy niño siempre me inculcaron
los valores, el ser responsable, el ser respetuoso, hacer siempre las cosas bien, el buscar no mentir, ¿sí? Inclusive habían muchas cosas relacionadas de pronto con cosas que hoy día no se ve tan así, que son tabú. Entonces, por ejemplo, relacionado con el hecho de la masturbación, por ejemplo, ¿sí? O sea, para uno de esas cosas pues absolutamente vetadas. Y en ese orden de ideas, pues la felicidad era entendida en la medida en que yo puedo tener buenos valores y hacer las cosas bien, pues podía alcanzar la felicidad, como una meta, ¿no? Con el proceso de la vida. Ya teniendo a Dios ahí siempre. Teniendo a Dios presente, sí. Y pues obviamente para poder ser feliz, cuando uno pues la embarraba, cuando uno se equivocaba, pues poder irse a confesar y en esa medida pues uno poder tener pues la conciencia tranquila, pues para poder ser digno de recibir esa felicidad pues que viene de Dios. Entonces Dios era como eso que equilibraba la vida. Sí, por supuesto. Era como ese punto medio, ¿no? O sea, cada vez que usted llegaba, como a decirlo así, un exceso, usted volvía a Dios para volver a ese punto medio, ¿sí? Sí, exactamente. O sea, en la medida en que yo me podía arrepentir de las cosas, pues porque somos humanos y cometemos errores, ¿no? Y eso pues me desviaba de lo que realmente me hacía feliz. Entonces yo me arrepiento, me confieso y así yo ya puedo pues otra vez encaminarme por el camino del bien, que es el de la felicidad, que es el que viene de Dios. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué actividades le generaban más satisfacción o sentido de felicidad? Bueno, lo que a mí más me generaba satisfacción básicamente era en el colegio, porque pues yo no salía a la calle, no me dejaban salir, a pesar de ser, digamos, hombre o algo por el estilo. Entonces estaba en un colegio también de una comunidad religiosa y ahí pues nos hacían actividades en torno en las tardes. Entonces en las tardes me daban permiso para ir al colegio, allá nos hacían actividades de teatro, de fútbol, que era lo que más me gustaba, y todo muy sano, ¿no? Porque inclusive en ese momento si uno, no sé, iba a determinados sitios y era menor de 14 años, pues la policía a uno se lo llevaba, ¿sí? O sea, no había ninguna libertad, absolutamente nada. Entonces yo nunca conocí, hasta que salí del colegio, o sea, nunca conocí una discoteca, nunca conocí un sitio para jugar billar o algo por el estilo, nada de eso. Ok. Tercero es, ¿qué relación veía entre la felicidad y el trabajo o el esfuerzo personal? Bueno, había mucha relación porque tenía que ver con las metas, ¿no? Mis papás siempre me exigieron, tal vez de una manera bastante fuerte, pero ser el mejor. En la medida en que yo era el mejor, yo siempre saqué el primer puesto, solo una vez saqué el segundo, y pues eso me generó mucha tristeza, hablando de la felicidad. El llorar, el saber que no había cumplido, porque cuando yo ocupaba el primer puesto, es solo eso, mis papás me invitaban a comer, sí, de pronto me daban permiso de salir a jugar o algo por el estilo, pero únicamente estaba anclado a que yo realmente fuera disciplinado, alcanzara las metas. De lo contrario no, de lo contrario si las cosas no iban bien, por ejemplo alguna vez que saqué una nota por debajo de 4, no me dejaban salir, no me dejaban hacer absolutamente nada. Si antes era más reprimido, pues mucho más por no trabajar, esforzarme para alcanzar la excelencia, ¿no? Eso que llamaban la excelencia. Pero ¿usted qué sentía, por ejemplo, cuando veía a los otros niños? Que los papás, por ejemplo, no eran tan exigentes y veía, por ejemplo, que ellos podían salir y todo eso sin tener tan buenas notas. ¿Usted veía eso o no se veía? No, sí, claro, sí. Sí lo percibía, pero y pues a uno le generaba tristeza, ¿no? Porque al final, si uno no mostraba buenos resultados, pues no. Y aún así uno mostrara buenos resultados, para mis papás era, o sea, es que ese es su deber, Y finalmente, digamos, cuando yo tenía libertad era más que todo en diciembre, cuando ya tenían como los resultados de lo que habían obtenido. Mis compañeros, ellos salían, digamos, a jugar videojuegos, a mí no me daban permiso. El sitio en el cual me daban permiso y era salir de la casa era la biblioteca. En ese tiempo había pues bibliotecas, se visitaban mucho y pues yo para no estar encerrado en la casa, pues para mí era, pues no sé, la felicidad poder ir a un sitio diferente y era estar en la biblioteca, pues haciendo tareas, ¿no? Y al final pues tenía que llegar venga, ¿qué hizo? Y eso era, pero sí, obviamente sí uno sentía eso, aparte de las carencias económicas, ¿no? Porque no contaba con muchas cosas que mis compañeros sí. En ese tiempo no había internet.
pero algunos compañeros tenían computador y existía algo que se llama la Encarta. La enciclopedia. Sí, y ahí pues buscaban las tareas, a mí sí me tocaba siempre en la biblioteca. A puro libro. A puro libro. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué virtudes, honestidad, justicia, valentía, templanza, se consideran fundamentales en su juventud? Bueno, fundamental la disciplina encaminada a la excelencia académica, era fundamental. Era tan así que cuando yo le decía a mis papás, no, es que tengo evaluación de matemáticas mañana, ellos me levantaban a las 2 o 3 de la mañana para que estudiara. Y tenía que estudiar. Entonces para ellos era fundamental la excelencia académica, la exigencia. Tan así, yo tengo 3 hermanos menores, el que me sigue yo le llevo más o menos 4 años, que cuando él tenía evaluaciones nos levantaban a los 2 y yo tenía que ayudarle a hacer una especie de, no sé, de preguntas, respuestas para ayudarle a estudiar para las pruebas. O sea, desde muy niño, al ser el mayor, nos encaminaban de que realmente eso era lo más importante. Y asimismo, una cosa muy, muy importante, la disciplina, pero entendida como el comportamiento, ¿sí? O sea, el portarse bien. Que hoy día no se ve eso, pero cuando uno, por ejemplo, decía, no, es que voy a llamar a su papá, no, yo me ponía a llorar, lo más y crítico. eso era una cosa muy dura, porque el solo hecho de ver al papá ahí, no, yo ya sabía que era castigo seguro, y era, o sea, golpes de mi mamá y golpes de mi papá. Eso sí, el problema de tener a los 2 en la casa. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué actividades o hábitos practicaban para cultivar estas virtudes? Bueno, actividades o hábitos. Muy importante, bueno, lo que yo ya he mencionado, como el levantarse temprano, porque al que madruga Dios le ayuda. Entonces es muy importante eso, que a uno le iba a ir bien. Entonces me exigían siempre el levantarme temprano antes de... Otra cosa importante era que como el orden era tan importante, cuando uno llegaba tenía que quitarse el uniforme, doblarlo, adecuarlo y sentarse ya en la mesa del comedor, porque no tenía escritorio, hacer las tareas. Y para ellos, o sea, era tan como de que no tengo tareas, no. O sea, algo tiene que tener. Y si no tenía, de verdad comprobaban, porque en ese momento llamaban, digamos, a un compañerito, venga, ¿es verdad que no tienen tareas? Y comprobaban que sí, no, me ponían a leer, a repasar, pero para ellos, o sea, lo más importante era esa cuestión académica. A veces yo no creía como que fuera por la proyección de que si usted estudia más adelante en la universidad, porque mis papás no tenían recursos para eso, sino más como el hecho de que eso es el deber ser. O sea, usted tiene que cumplir con sus obligaciones y eso era. Siento que más que todo ahí enfocado a eso, a la disciplina académica, al ser responsable, el ser ordenado, como algo muy, muy militar, digo yo. Inclusive yo, por ejemplo, hasta mis 17 años que estuve en el colegio, mi mamá era la que me peinaba. ¿Hasta los 16 años? Uy. Que yo me peinaba de una manera y ella decía no. ¿Y cuál era el peinado? Pues hacía la rayita Y para el lado. y hacia el lado. Sí, Hasta los bien 17 así, años. sí, de verdad, eso no es... Claro, porque ahí se podría asegurar como esa parte como de que se quería cultivar como solo esa parte teórica, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que usted varias veces mencionó que, por ejemplo, en cosas de la casa, ¿usted sabía, se podía desempeñar en cosas de la casa, planchar y eso? ¿O solo enfocada en la parte académica? Sí, solo teórico. En algún momento mi mamá entró eso de que todos debíamos colaborar con el aseo de la casa, pero no sé, me ponía a barrer, entonces yo empezaba a barrer y me decía, no, quite de ahí que usted no sirve para eso. Entonces una vez, sí, vaya a estudiar, tiene tareas, entonces está enfocado en eso, pero no práctico, no decir algo de la casa, no. Yo creo que también por eso nunca desarrollé como habilidades prácticas en nada, en absolutamente nada. Ok, listo. 6. ¿Quiénes eran considerados ejemplos de virtud en su entorno? Familiares, figuras públicas, maestros. Bueno, ejemplo, yo siento que el ejemplo estaba asociado al esfuerzo personal, así como usted lo mencionó. Entonces, por ejemplo, en este caso era mi papá, que fue huérfano a los 7 años. Entonces él salió adelante,
logró conseguir un trabajo, construir una familia, y básicamente ese era el ejemplo de vida, que a pesar de las dificultades, siempre Dios a uno no la abandona en construir las cosas hasta lograr pues tener una familia de bien, que siento que era como lo más de bien, pues entre comillas, lo más acertado. Ese era como el mayor ejemplo. Y obviamente pues ser como Jesús. Nosotros, digamos, yo fui bautizado, hice la primera comunión, la confirmación, y esas preparaciones, digamos, de primera comunión duraban alrededor de 2 años. Entonces 2 años en el cual a uno siempre le hacía referencia, y más como estaba en un colegio católico, pues el referente siempre era tener los buenos valores y ser siempre ejemplo de Jesús. Sería como eso, el esfuerzo de la gente que se sacrifica por lograr lo que quiere alcanzar y los buenos valores. Ok. ¿Se promovía la virtud mediante la religión, la escuela o el trabajo comunitario? Pues la escuela era, como digo, netamente católica. La virtud se promovía, nosotros teníamos misa cada 8 días. Siempre nos dividían por cursos y siempre teníamos la misa. La clase de religión era como continuar con ese proceso de catequesis de lo que veía en primera comunión y confirmación. Esa virtud también estaba muy relacionada con, ya después de que hice la primera comunión, como por lo menos cada 15 días irme a confesar para mantener la conciencia limpia. Siempre cuando había algún tipo de ceremonia, sí, sobre todo ahí, mis tíos, por ejemplo, se llama priostos de la Virgen María. Entonces pagaban una Eucaristía. Yo me acuerdo que por semana yo tenía por lo menos unas 3, 4 Eucaristías, ¿sí? Entonces la del colegio, algo de mis tíos o mis tías, y la de los domingos, que obviamente siempre tenía que ir. Entonces al final todo era promovido desde la religión. Yo inclusive fui acólito, por ejemplo. ¿Acólito? ¿Qué es eso? Acólito es el que le ayuda al padre, el que le alcanza como el monaguillo. Sí, el monaguillo, alcanzar las vinajeras y todo claro, eso. O sea, hay un orgullo para los padres, ¿no? O sea, como viene la escuela, encimado por el camino de Dios. Tal cual, sí, era. Pero eso no bajaba la exigencia de ellos. No, eso era el deber ser desde siempre. Y así eran todos mis primos, o sea, igualito. Mis tíos igual, o sea, yo siento que de pronto en mi familia los castigos eran un poco más fuertes, tal vez no sé, mi mamá no tenía casi manejo de sus emociones, pero todos teníamos el mismo tipo de desarrollo. Tan así que, por ejemplo, 3 de mis primos terminaron por el camino militar. Terminaron el camino militar porque era o eso o algo relacionado con lo religioso, que era como lo mejor, ¿no? O lo más adecuado. Ok. Siempre se mantuvo que el ingeniero, el médico, el militar o en este caso, digamos, no sé, el sacerdocio. Ok. Eso me recuerda como a Platón, como que categorizaba las cosas. Entonces como que, bueno, ese es el mercader, ese es el tal, el más alto, el filósofo, algo así. Ok, como una categorización Sí. de las personas, de los talentos, sí, así tal cual. Ok. Y por ejemplo, el orgullo de mi familia, siempre que nos reunimos con los primos, son los que los que fueron militares. 2 en la Fuerza Aérea y otro que hizo una profesión de contador público y luego hizo el entrenamiento militar. O sea, usted vaya y mis abuelos, cualquier vecino, y habla desde ellos. Son el orgullo. Ok, vale. ¿Qué rol tenía la familia en enseñar valores o virtudes? ¿Cómo lo hacían? Rol de la familia. Es que yo siento que estaba más encaminado como a mi mamá a la hora de formar esas virtudes. Entonces estaba muy relacionado igual con la cuestión académica, lo teórico, y para ella eso era, mejor dicho, una persona de bien. Entonces, si había una tarea, cualquier cosa, de una vez. Entonces, ¿cómo ella me creaba, por ejemplo, una virtud? Entonces, ella estaba encima mío, ¿yo qué hacía? Yo escribía, digamos, en el cuaderno. Automáticamente ella veía algo que no le gustaba, que estaba desordenado, mala letra, lo que sea, me arrancaba la hoja del cuaderno. Me arrancaba la hoja del cuaderno, yo tenía que volver a pasar todo, y así. Tan así que yo llegaba del colegio, me revisaba los cuadernos, y si veía algo que de pronto yo había copiado de afán, de que realmente no, me arrancaba las hojas que hubiese que arrancar
y me ponía otra vez a pasar los apuntes que hubiese tomado en el colegio. Entonces yo siento que todo lo que se podría entender desde las virtudes o cuáles eran los valores más importantes estaban encaminados a, digamos que mi responsabilidad inmediata, que era ser estudiante y cumplir bien con absolutamente todo, desde el orden y la disciplina. Eso es definitivamente un extremo, ¿verdad? O sea, Uy, no, en sí, clase lo hablamos y es como el nerd. En la parte académica es como el nerd. sí, yo era el nerdito. Tan así, o sea, no sé, mis compañeros no eran así, es tan así que yo solo tenía un amigo, uno solo, y yo sabía que él estaba conmigo era porque yo le ayudaba con matemáticas, Ah. y sí, le pasaba trabajos, sí, en Ok. ese tiempo, digamos, era más factible ese tipo de ayudas, ¿no? Como no sospechaban mucho de la copia y más era solo una persona. Yo inclusive, en eso de los valores, de sentirme mal porque de pronto Dios no está de acuerdo conmigo o mi conciencia, una vez yo intenté hacer copia en un examen. Entonces yo llevaba mi cartuchera y yo llevaba unos papelitos porque era una cosa de sociales, que era la materia que a mí no me gustaba y no me entraba. Y yo llevaba unos papelitos y entonces el profesor no lo estaba mirando, yo abrí la cremallera, ya tenía el papelito y yo empecé a temblar de la sugestión. O sea, yo nunca realmente pude hacer copia. No porque yo decía, no, esto está mal, sí, aparte de que me pueden pillar, esto está mal, no está bien, y al final pues yo terminé cerrando la cartuchera y haciendo nada. lo que podía. Claro, sí es como que se ve que ahora me gusta eso que digo porque es como que ahora uno no hace las cosas es más por el miedo a ser pillado. Pero, o sea, usted sí lo hacía porque pensaba que usted estaba mal Sí, ¿no? de por sí. O sea, Sí, y yo me sí era- sentía muy mal. De hecho, abocando lo que yo mencioné de la masturbación, de pronto yo estaba en una etapa ya adolescente, tipo, no sé, 14 años, y como que uno tiene esa curiosidad y digamos uno tiene esas erecciones, todo eso, y como de tocarme, pero yo decía, uy, no, eso está mal, o sea, eso es pecado, eso no. Y al final, pues, no hacía absolutamente nada. Ok, está muy interesante. Ok, ¿qué importancia se le daba en su época a la educación moral en las escuelas? La mayor importancia. Yo recuerdo que, pues yo como era muy juicioso, muy esto, pues yo siempre tenía muy buenas calificaciones, pero por ejemplo, había compañeros que yo sé que eran muy buenos como yo académicamente, pero si de pronto en el transcurso de las clases no estaban sentados en el puesto, no tenían una buena postura, de pronto hablaron con el compañero para preguntar algo, pedir un borrador, lo que fuera, y les bajaban la nota. Les bajaban la nota, entonces al final el comportamiento, o sea, la cuestión ética era demasiado importante. Y usted podía decir, por ejemplo, no, es que, profe, pero es que yo tengo todo en 5. Sí, pero usted no se comporta bien conmigo, entonces usted pierde. Era una cuestión subjetiva de acuerdo al comportamiento, o sea, no era de que yo tengo estas competencias y logré llegar a la meta y, profe, es que yo saqué 5 en todas las evaluaciones. No, si el docente consideraba que usted no se comportaba bien, usted perdía la materia. Entonces, Eso implicaba un poquito como lamerle al profesor también. Daba inclusive hasta miedo, o sea, realmente no, pero sí como el estar siempre juicioso, así no usted no entendiera lo que estaba, pues usted estaba ahí. Pero o sea, ni Totalmente siquiera, quieto. o sea, tan riguroso que ni siquiera usted podía voltear a preguntar No, algo. no. O sea, como si usted estuviera en una evaluación el 100% del tiempo. El 100%, usted siempre acá. Medio usted hacía así, no sé, me rascan, porque está mirando para otro lado, Tim. Un punto menos. Uy. Si era una cosa bien que yo decía, inclusive yo alcancé el tiempo en el que yo me acuerdo, yo estaba por ahí como en quinto primaria, en que había algunos docentes que todavía tenían comportamientos de violencia. Yo recuerdo una vez un compañero, él se paró, yo imagino que en ese tiempo estaría prohibido, pero uno de niño, ¿qué le iba a refutar o a decir al docente que estaba mal o a dar quejas? No era el docente. Entonces lo puso a hacer un ejercicio de matemáticas y él no. Lo agarró la profesora y, pero mire, y le agarró la cabeza contra el tablero así, que yo recordé, yo dije, uy, no, yo tengo que ser bueno en matemáticas. O sea, todos de la sugestión, o sea, no podemos... Claro, porque es que nosotros pensamos eso de la violencia del profesor, es algo como muy antiguo, así, que eso
pero escucharlo así que alguien de verdad lo vivió es raro. Sí, ¿no? Y pues no, se supone que ahí ya no, o sea, uno de grande, ¿no? De grande uno dice, oiga, pero en ese tiempo ya no estaba, ya estaba eso prohibido, pero no. Yo veía pellizcos. Uy, qué bueno. Y al final, pues, los papás siempre validaban eso. Para ellos eso era un Los profesor. papás sí, Sí, lo validaban. sí, claro, o sea, de todas maneras los papás todavía están dentro de, como yo soy de Duitama, Boyacá, pues digamos es un contexto mucho más campesino, por decirlo así, de unos valores más arraigados, entonces para ellos el profesor pues es una persona muy importante que tiene la razón y si le está ayudando a corregir a los hijos. Y como para ellos la violencia pues era lo adecuado, o sea, Sí. el castigo. Si alguien les ayudaba, pues está bien, ¿no? Ujú. Está bien, entonces eso estaba muy mediado por eso. Ok. La siguiente dice, está interesante. ¿Se premiaban o castigaban las conductas para fomentar ciertos valores? ¿Cómo? En el ámbito del colegio, mis papás en general. La quiero guiar más por la parte de los papás. Porque acá se pudo, o sea, porque el anterior se pudo responder un poquito que sí, los pellizcos y eso. Pero siento que los papás pueden estar más cercanos a eso, a intentar arreglar eso más que los profesores. Porque uno convive pues generalmente Sí. más con los papás. Tal cual, era así, premio castigo. Si usted se portaba bien y tenía buenas calificaciones, no es que ni siquiera era premio, porque no había como de dónde. Pero entonces por lo menos Quizá como que el premio puede ser como tener la paz, de decir, oh, no me van a hacer nada. no hacerle nada. Pero de resto, si usted, por ejemplo, yo no podía tener ninguna nota por debajo de 4. Yo me acuerdo una vez que tuve una por debajo de 4. No, eso mi mamá ese día me dijo muchas groserías, me cogió a patadas, a puños, porque ella no podía concebir eso, o sea, eso ser un mal hijo, o sea, no estar haciendo las cosas bien. Tan así que hubo un momento en que ya después de que me dio patadas y puños, entonces agarró la correa. Y cuando me iba, yo ya estaba como tan curtido de tantos golpes que yo cogí la correa, como que no me pegué más. No, eso fue peor. Eso fue peor porque me agarró ahí a correazo re duro y era era tan así, o sea, yo tengo un caso que eso sí como que hablo de eso y me genera tristeza porque mi hermanito, el que me sigue, era todavía muy niño, yo estaba en bachillerato, él era más niño y hubo un momento en que él le fue mal en el colegio, entonces él llevaba el examen, uno siempre había que hacerlo firmar cualquier evaluación por el papá. Y le fue mal, lo escondió. Ya después cuando mi mamá se dio cuenta, automáticamente, pues claro, genera el castigo porque no está haciendo las cosas bien. Y él empezó a dar vueltas por la mesa, huyendo de mi mamá. Y en ese momento mi mamá me dijo, Fabián, o usted me detiene a su hermano o le pego a usted. Uf. Efectivamente, yo dije, no, ¿qué me voy a poner? O sea, ¿cómo yo lo voy a tener para que le peguen? Y pues como no lo tuve, después él logró salir corriendo, ella me pegó a mí. ¿Con qué edad más o menos? Yo creo que él tendría por ahí unos 10 años y yo 14 por ahí. Y nada, me cogió y me pegó a mí, o sea, le iba a pegar el castigo y después de que él volvió, obviamente pues también le pegó. Pero entonces yo decía... O sea, como quien dice, si yo hago lo que mi papá me dice o mi mamá me dice, eso es lo correcto, ¿no? Entonces, usted tiene la paz, no le hago nada, pero si yo desobedezco en algo, de una vez tiene el castigo, ¿sí? De una vez. Entonces eso fue una cosa muy brutal y pues el tipo de castigos que le generaban a uno eran muy duros. De meterlo con ropa, no me acuerdo si me olía más con ropa o sin ropa. Así en la ducha, agua fría, tin, usted salía y le metían correazos. Me acuerdo que mi mamá, hasta que uno no le veía sangre, no estaba tranquila. Y era pues peor porque aparte de que como que ella se daba cuenta de eso, como mi papá no le ponía tanto caso, cuando pasaba algo con alguno de nosotros, llegaba mi papá y lo molestaba tanto, hasta que él también pues decidía pues pegarnos. O sea, ella incitaba a que su papá le pegara. Ella incitaba a que también me pegara. Lo único es que mi papá sí él era, digamos que más flexible y tenía su regla de los 3 correazos. Pero eran 3 correazos... Más flexible.
Cada mi mamá me pegaba hasta que ya se cansaba, hasta que ya decía, Uy, eso está muy denso, la verdad, eso ya está muy denso, sí. ¿Y qué virtudes, qué se buscaba reforzar con eso? Uy, pues yo no sé. Yo diría que, pues ellos, pues como hacían lo que ellos conocían, que era lo adecuado, y así los educaron a ellos, básicamente pensarían que eso era lo correcto. ¿Para ser buenos qué? Eh, yo diría que la obediencia, ¿no? O sea, no sé, ser buenos seres humanos, obedientes a ellos y pues, a Dios, ¿no? O sea, de que las cosas que uno hace, o sea, hay un mandamiento que ella me decía todo el tiempo, que es relacionado con honrar a padre y madre. Sí, El honrar a primero, padre y ¿no? madre. Es el primero, sí. Ese es como el cuarto, ¿no? Ese es el cuarto. Honrar Ah, a padre y madre ok, es el sí. cuarto. Y decía eso, es que usted me tiene que obedecer, Ujú. ¿sí? Haciendo referencia como al mandato de Dios, ¿no? Es lo debido, es que esa es la ley, usted me tiene que obedecer. Y entonces yo creo que para ellos el que yo le obedeciera, pues se estaba haciendo de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y respetar, ¿no? El honrar es como respetar, no importa lo que me diga mi papá. Claro, es ¿no? como decir, esto es palabra divina y se hace así. Así tal cual. Ok. Sabía que sí iba a estar interesante. ¿Había rituales o tradiciones específicas que reforzaran las virtudes? Como celebraciones familiares o comunitarias. Que reforzaran las virtudes. ¿Qué se podría decir? Quizá, por ejemplo, como los cultos o esas cosas. No, del culto no tanto, pero sí había fechas muy especiales como la Navidad. Sí, hubo Sí. una fecha en la que a mí, por ejemplo, no me dieron nada de Navidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que para ellos, o sea, es un ritual, ¿no? O sea, la cuestión de, a ver, yo le escribo una carta al niño Jesús, Ujú. de acuerdo a las cosas que yo quiero, ¿cierto? Porque en teoría, pues me he comportado bien, Ujú. y uno ponía esa cartica en el árbol de Navidad, Sí. y se supone, pues, pues, el niño Jesús la leía, y pues, si uno se ha portado bien, pues, le daba bueno, algo de lo que uno ha pedido, porque pues sí, y si no, pues uno no recibía nada. Y a mí pues sí me reforzaron una vez, que fue el único año en el que yo ocupé el segundo puesto. Yo siempre ocupaba el primer puesto por la misma exigencia que tenían. Esa vez no me dieron nada de Navidad. No me dieron nada de Navidad porque pues no me merecía nada. El carbón. Sí, ni siquiera un carboncito, no me merecía nada. O sea, como quien dice, usted es excelente y le damos algo, o si usted realmente no, pues... Entonces yo siento que ese era un ritual muy importante para decirle a usted, usted es un buen niño y se merece esto, y si no, pues entonces no. Porque aunque yo os decía como, bueno, pero es que yo no he hecho nada malo, no importa, porque usted no está... O sea, si usted no está bien académicamente, es como hacer algo malo. Es como hacer algo malo, o sea, yo siempre que medio iba a sacar una mala nota, yo me ponía a llorar, me descompensaba, empezaba a temblar, ¿no? Y una vez yo ya pensaba, era una cosa muy, muy dura. Y digamos, de pronto mis compañeros gozaron de papás un poco, no sé, por su formación, pero mi formación siempre fue muy tradicional. Tal como mis abuelos educaron a mis papás, así me educaron a mí. Solo que ya, por ejemplo, si a uno lo metían al tanque y lo mantenían ahí, cuando lo sacaban a mi mamá, por ejemplo, le pegaban con un rejo de los marranos. Es una cosa así ensortada aquí. Un rejo de los marranos, como Sí. un látigo. Sí, pero eso es como ensortado, pero esa vaina pringa durísimo. Y entonces pues ya nosotros ya no había ese rejo pues con correa, pero igual. O sea, sí, básicamente lo que, como los educaron, pero pues adaptado a lo que se tenía a la mano, un cable de la plancha, lo que encontraron. Y sí. Una vez a mi hermano, sí, mi mamá le partió un palo de la escoba así en la cabeza, pero durísimo. ¿En la cabeza? La cabeza, sí. Y como que él se cayó ahí, y en ese momento mi mamá empezó a darle, no del primer trancazo, sino de tanto darle, y un momento en que se partió el El palo. palo se partió. Uf, re denso. De hecho, el profe ahí nos contó que había también una chica que, por ejemplo, cuando no estaban vigilándola, la dejaban en una canasta colgada para que se quedara ahí y no le pasara nada. O sea, cosas así que uno piensa, Uy. uy. Y que, por ejemplo, yo así como más joven veo eso y digo, uy, a mí lo máximo que me hicieron fue
pegarme con un cable, con una correa, pero ni siquiera hasta verme sangre, por ahí unas 2 veces y ya. Uy, no, eso no es como ahorita que a usted le dicen, si tal cosa le voy a pegar, ¿no? De una vez, mi mamá tenía un anillo y ella era zurda y cualquier cosa, ¡pum! Le reventaba a uno la boca, o sea, como que la sangre era el indicador de que se hizo bien las cosas, ¿no? Porque por castigar, o sea, eso está bien. Yo, digamos que, que es un poco como duro hablar de eso, pero algo que recuerdo mucho, que nunca se me va a olvidar, yo tendría por ahí como unos 8 años, y no sé qué hice, o sea, qué sería tan grave como para que mi mamá hiciera algo así, pero en ese momento yo era muy chiquito. Yo solo recuerdo que de un momento a otro con mi mamá llegó y me botó a la cama, llegó y saltó sobre mí, puso las rodillas encima de mis brazos, estaba encima mío, yo no me podía mover, y en ese momento cogió una almohada y me la puso en la cara, que yo de verdad, o sea, yo lo recuerdo y siento como si yo realmente me estuviera muriendo, o sea, perdiendo la vida, ahogándome. No sé qué la llevó a ella, algo así, pero pues ya de tanta violencia esto diría, no sé, esto va a ser más eficaz, no sé, un niño de 8 años, ¿qué fue algo tan malo, no sé? Que como para hacer algo así. Como para hacerle tener una experiencia incluso cercana a la muerte, porque es asfixia. Sí, realmente al final yo me sentía morar, ya es que hasta perdí el conocimiento, o sea, hay un momento en que yo me sentía y de un momento a otro yo tal vez sentí como que si me hubiese muerto, pero ya después... ¿Pero usted forcejeaba? Sí, claro, ¿no? No, es que no, era imposible, o sea, yo muy seguramente sí, en medio de mi instinto de venga, no me quiero morir, pero pues no, con ese peso encima, no, yo no me podía mover. Eso fue lo máximo. Yo creo que eso es lo que yo más recuerdo. Porque, o sea, diciendo eso, lo mínimo era la cachetada. Lo mínimo era la cachetada. Y con sangre. Con sangre. Si usted le estoy como que, no esto, de una vez me encendía. Es que ni siquiera un coscorrón ni nada, o sea, no. Cachetada con sangre era lo mínimo. No, eso era lo mínimo. Lo que más recuerdo es lo de la almohada, pero había otras cosas que ya como que lo hacía tan seguido, que lo normalicé tanto, que no lo recuerdo como tan fuerte, porque digamos eso fue una vez, digamos que usted, lo mismo, usted lo meten en el tanque, porque es que antes sí había esos tanques grandes, y lo tenían ahí no solo para mojarlo y sacarlo y pegarle, sino que me metían ahí y uno lo tenían un rato y uno realmente sentía que se estaba ahogando, como ahí. Claro. Pero entonces ya como lo hicieron varias veces, pues ya uno empieza a normalizarlo y como que eso es algo normal, natural, pero eso sería como lo más. Pero sí, en general no, queda uno ya curtido de tantas cosas. Yo creo que mi cerebro de tantas cosas pues eliminó muchas, pero esa sí la recuerdo con particularidad también por la imposibilidad de hacer algo frente al poder sentir que estuviera vivo. Bueno, esa historia está muy densa, la verdad, sí. ¿Piensa que antes se practicaban más las virtudes que hoy en día? ¿Por qué? Uy, esa es una pregunta, que si antes se practicaban más las virtudes. Pues yo diría que las virtudes de la época, en ese entonces, en la manera de hacerlo se forzaba a que se tuvieran. En cambio ahora pues es como que ya no hay esa exigencia de que tenga esa virtud, ¿sí? O sea, digamos, usted es limpio o limpio y ya, o lo es y entonces le arranco la hoja. Uy, una durísima era, por ejemplo, ¿saben? Así me dio mucha tristeza porque yo iba corriendo, estaba haciendo un mandado, traer el pan o lo que sea, y me caí, y entonces al caerme me ensucié. Cuando llegué, la golpiza. Por ensuciarse. Por ensuciarme. Porque usted tiene que ser limpio, ¿sí? Entonces, pues de pronto ahorita usted le dicen, ah, bueno, se ensució, no sé, lleve el pantalón ahí para la lavadora, de pronto lo máximo que, pues límpielo a mano, o échelo en, no sé, en remojo, pero para uno era... Sí, yo sé que fue un accidente, no un accidente aristotélico, un accidente, ¿verdad? Fue un accidente. Sí, fue un accidente, yo decía, ay no, pero... De pronto que yo diga, no, es que me fui a jugar fútbol, no tenía permiso de hacerlo, ensucié los zapatos, la ropa, bueno, uno dice, pero estaba haciendo un mandado por hacerlo rápido, pero vaya rápido, me dijeron.
muy rápido me caí. Claro. Entonces, por eso es la pregunta que me hace si en este tiempo realmente se pueden trabajar más, construir más, no estaría tan seguro, pero si son las virtudes de mi época, sí. O sea, en la época anterior sí, o sea, o la tenía, o así la fuera tenía. por intimidación, por miedo, pero usted se volvía limpio. Uf, se olvida limpio. Uy, eso está re denso. Creo que prefiero haber nacido en esta época un poquito. Tanto que me quejo, pero bueno. ¿Qué cambios ha notado en los valores éticos entre su generación y las actuales? Yo siento que el cambio está relacionado como con ese temor de Dios, como es el temor de hacer las cosas. Yo digo que la generación de ahorita se arrepiente o pide perdón cuando lo han pillado. Entonces, si usted, por ejemplo, es infiel y esto, si a usted lo pillan, entonces usted se arrepiente, pide perdón y eso. Pero antes no, o sea, así como expliqué lo que me pasó en lo de la prueba, así era para muchas cosas. A mí me entraba una tembladera, esto no está bien, ¿sí? Y aunque yo tuviese la certeza de que no me iban a pillar, no, yo, obviamente como en todos los contextos siempre hay compañeros que a ustedes le dicen, venga, hagamos tal cosa. Sí, como por ejemplo a la salida, venga, vamos a jugar videojuegos. Entonces, digamos, yo tengo, no sé, en ese momento 13 años, y me dice, vamos a jugar videojuegos. Yo digo, no está bien, no. Sí, No la está policía, no, tal cosa. Eso, y por un lado, y no está bien, mis papás me van a pegar, y aparte de eso yo decía, no, o sea, no es lo correcto. Pero y también tenía esa hora de llegada y esas cosas. Sí, por supuesto, yo salía y tenía 5 minutos para volver a la casa. Y era muy duro, por ejemplo, ahorita le dan mucha libertad, o sea, como en la comparación. Antes uno no tenía nada de eso. Yo, por ejemplo, en el colegio en el que vivía una distancia considerable, cercana, y nosotros vivíamos en un tercer piso. Yo siempre que salía al descanso, yo me sentía observado. Y sí, efectivamente, mi mamá, pues como lo correcto era la ama de casa, mi mamá desde la ventana siempre me estaba mirando a ver yo dónde ¿sí? estaba. Yo dónde estaba. Entonces Eso está- eso me hizo ser muy introvertido. Yo por eso, yo salí del colegio, yo nunca tuve novia, ¿sí? Nunca tuve novia porque yo, no sé, no me sentía seguro de mí mismo. Siempre me sentía vigilado. No sé, había muchas cosas en mí que no estaban bien porque a veces los papás creen que si usted académicamente rinde muy bien, ya la hicieron. Y no, porque yo era un niño introvertido, no sabía expresar lo que yo sentía o pensaba. Claro, Sí. como esa parte práctica o sea, de saber vivir. O sea, porque una cosa sí es tener acá como el conocimiento teórico y eso, pero pues otra cosa es acá la praxis, usted cómo se maneja en la vida y esas cosas. Sí, no, yo no tenía habilidades sociales, yo no sabía hacer nada. Ujú. Entonces me decían, venga, es que hay que vender una rifa del colegio. Yo no sabía vender un puesto, a mí me daba pena hablarle a la gente. Ujú. Entonces al final, todo ese tipo de formación, si no fuese por lo que sucedió después de que salí del colegio, pues realmente yo no tendría nada de habilidades sociales y quién sabe qué sería de mí. O sea, se podría decir que si en esta generación los papás tienen más libertad con nosotros, podría haber más personas más extrovertidas, con más habilidades sociales, por más de que no haya tanta parte académica. Sí, total, con más viveza, porque al final, digamos, si usted va a un trabajo, usted puede tener una mejor hoja de vida que el otro, pero si las habilidades sociales del otro, la manera de hablar, de entablar una conversación, de hacer ver lo que terminan contratando a esa persona. Ok. La siguiente es, ¿qué dilemas éticos se enfrentaban con frecuencia en su juventud? ¿Cómo lo resolvían? Dilemas éticos. Que yo diga, a ver. Digamos que desde el colegio se veía mucho eso, por ejemplo. Si una vez que yo llegué tarde, o sea, era muy raro que yo llegara tarde, esa vez menos mal que fue por culpa de mi mamá porque no nos despertó, ¿sí? A tiempo. Yo llegué tarde y entonces, como llegué tarde, lo que le hacían a uno era, le daban una hoja de examen y usted, renglón por renglón, tenía que escribir, no debo llegar tarde. Llenar absolutamente toda la hoja de examen al respecto para uno poder decir, venga, eso es un aprendizaje, ¿no? O sea, en la medida en que yo tengo un castigo que no tiene nada que ver con la puntualidad, sino que, ¿cierto? Sí.
Entonces en esa medida de pronto yo puedo reforzar ese mal comportamiento, porque el ser impuntual es un mal comportamiento. Dilemas éticos, por ejemplo, no, yo prefería, ¿cómo se puede decir eso? A pesar de que pudiese tener como, ¿cómo se podría decir? Un beneficio por alguna acción, si realmente era algo relacionado con algo incorrecto o que para mí esto yo no lo hacía, por más curiosidad que tuviera, por más de que yo quisiera experimentarlo, prefería reprimirme. Prefería reprimirme y no hacer absolutamente nada. No recuerdo, o sea, algo que yo diga es que tuve este dilema ético, no sé, me confronté porque yo no tenía como el espacio de reflexionar, yo no reflexionaba nada. Yo simplemente... eso estaba bien, no estaba bien y ya. Yo simplemente Quizá por ahí obedecía. lo más que se podría haber acercado por haber sido lo de los papelitos cuando hizo eso, ¿no? Sí, sí, yo en ese momento dije, no, esto está mal. Y pues, no, o sea, no fui capaz. Pero de haber un punto en el que usted sí tuvo una parte de confrontación, ¿cuándo fue eso? Por más de que no haya sido su juventud, porque usted dijo que, por ejemplo, lo peinaban hasta los 17 años. Después tuvo un punto de confrontación. Pues yo creo que uno de los puntos de confrontación fue cuando, más o menos a la edad de unos 20 años, tuve esa confrontación en torno por ejemplo, la masturbación. O sea, apenas a los 20 años yo tenía esa confrontación, esto está mal, y al final como no me sentí vigilado y sentía que de pronto ya era más grande, ya no estaba en la casa de mis papás, al final terminé haciéndolo y ese día me sentí muy mal conmigo mismo. O sea, uno pudo haber experimentado placer o lo que sea, pero no sé, como que el experimentar placer me hizo sentir mal, como que, no sé, no estaba bien, es algo con lo que no crecí. Entonces al final siento que en el transcurso de mi vida lo que me he dado cuenta es que me ha sido muy difícil desprenderme de la programación que me hicieron, en lo que no se debía hacer. Tan así que yo básicamente hasta mis 25 años fui por primera vez a una discoteca. 25. 25. Uy, no, qué diferencia. Fui a una discoteca sin saber bailar, porque pues ir a un sitio donde se baila, pues no, eso no es un ambiente adecuado, ¿no? Claro. ¿Y usted se sintió mal yendo a la discoteca? Sí, claro, yo como que estoy haciendo aquí, con mis compañeros que me llevaron, sí. No me siento bien, al final no lo disfruté. No lo disfrutó. No lo disfruté, eso fue un proceso muy tremendo para yo poder... Pero usted no cree que ese hábito de, por ejemplo, digamos, si es con la masturbación, masturbarse con frecuencia o ir a discotecas con frecuencia, puede hacer que se pierda ese sentimiento de que está mal cuando se tiene ese hábito? Pues mire que a pesar de que ahora de pronto lo puedo hacer con más frecuencia, aún así hay una parte de mí que se siente mal. Sigue estando ahí. Sí, de verdad. Porque o sea, yo creería que usted lo sigue haciendo con frecuencia, usted es como que, ya, me acostumbré a hacerlo. No. Pero la programación sigue estando ahí. Sí. Por más de que sus papás no estén acá con usted ni nada, eso se quedó ahí. Sí, yo me siento mal, me siento vacío, no, siento que no estoy en el lugar en el que debería estar, como no hago parte de este lugar cuando voy. Y uno pues como que a veces se le olvida y como que uno tal vez disfruta un momento como bien, pero al final del día como uno, y al final ¿para qué fui allá? O sea, siempre hay como un arrepentimiento de esas cosas que desde niño me enseñaron que no estaban bien. Es como que todo tienen que ser fines. O sea, como que yo estudio por este fin, yo hago tal cosa por este fin. Pero en sí es como que ir a una discoteca no tiene mucho fin, ¿no? Sí, no, porque no hay nada que a usted lo enriquezca, nada que a usted lo nutra. Entonces, y eso como... lo hace sentir mal, porque usted, todo es como con base a fines. Exactamente. Si a mí no me ayuda a crecer, me está aportando algo, pues no. Así sea que la mente de pronto necesite distraerse o esto, no. Es tan así que de pronto esto como que sonará chistoso de pronto para los que me estén escuchando, pero digamos que para mí, no sé, si yo quiero distraer mi mente, me refugio en un dibujo animado de mi niñez. ¿Sí? O sea, mi niñez fue Pokémon y yo... Es la hora que, por ejemplo, de pronto estoy como triste o de pronto estoy ansioso o lo que sea. Y yo no voy a ir a la discoteca. Ahí están los Pokémon. Ahí tengo mis Pokémon. No, yo lo que hago es pongo el computador y pongo
Claro, porque también hay como que reconectar con ese niño interior y eso, por más de que uno tenga muchas heridas de la niñez, ¿no? Sí, pero digamos que lo de esto es como que venga, si distraigo mi mente es con cosas que fueron mi refugio en ese momento. Ah, ok. Que fueron mi refugio en ese momento, entonces siguen siendo lo mismo. O sea, como que uno dice, venga, ya tengo 40 años o sea, ¿qué pasa conmigo? No he crecido, cosas tan traumantes ahí que no he podido como soltar. Es una cosa bien compleja para mí. Ok. Uy. La siguiente es, ¿había virtudes específicas que se valoraban más en hombres que en mujeres o viceversa? Sí, por supuesto, o sea, las virtudes estaba relacionado en las cuestiones de la casa. Yo como tengo una hermana, pues eso era muy importante. O sea, mi mamá, si por ejemplo veía que yo estaba barriendo mal, pues me quite de acá, usted no sirve para eso, me quitaba y ella lo hacía. Pero si era mi hermanita, no. O sea, mi hermanita tenía que hacer saber barrer. Saber barrer, porque eso era su virtud. O sea, va a sonar como todo, como que es esta vaina, pero eso era muy importante. Okay. Era un valor agregado. O sea, ella sí la agarraba y le decía, bueno, se barre así, o se cocina así, se plancha así. Desde muy chiquita. Tan así que al final, cuando yo me fui de la casa a los 17 años, yo no sabía barrer, no sabía trapear, no sabía cocinar, yo no sabía hacer nada. Pero, ¿y su hermana, entonces, llevándolo al otro lado, su hermana estaba también tan cultivada académicamente? No. Ah, ok. Y mire que no. Mis otros dos hermanos, a los tres, siempre los mejores académicamente, la exigencia, pero a mi hermana no le exigían. Oye, yo no había pensado en eso. No, a ella no le exigían. No, tan así que de pronto con ella en lo académico eran como más flexibles, no le ponían tanta cosa, porque es que ahí sí como que el del deber de estudiar duro para tener un buen trabajo es el hombre, porque es que uno es el que tiene que proveer, ¿no? Y la mujer pues como no, pues no es necesario que tenga unas habilidades académicas. Como quien dice que atienda. Sí, tal cual. Okay. O sea, como que a eso se basaba, como que, sí, como que lo que sacaron ahora de que el hombre es el que resuelve y la mujer la que atiende, ¿no? Sí, eso era. O sea, lo importante era que era una niña de la casa, porque mire esa expresión, es que es una niña de la casa. Cuando usted dice una niña de la casa es porque tiene todo, o sea, las virtudes, los valores necesarios para ser una mujer de valor. ¿Por qué? Porque sabe cocinar, porque sabe hacer el aseo, porque se queda en la casa y no sale. O sea, imagínese esas... Claro, porque uno solo piensa cuando le dice niña de casa, no, es solo que no sale. Pero niña de casa también se ejemplifica también ama de casa. Tal cual. Ahorita no, usted es una niña de casa, pues sí, es la que no sale y no sabe hacer nada. Pero antes sí, o sea, todo eso estaba ahí dentro de eso, el cuidado del hogar, que la mujer es la que cuida el hogar. Entonces yo siento que sí estaba muy marcado eso. A nosotros, pues, sí, lo académico. No sé si eso, no sé, si eso implicaba que como el cerebro de uno siempre piensa en la subsistencia, cómo yo sobrevivo, pues como ella se da cuenta que no necesitaba esforzarse para sobrevivir y estar bien, pues no lo hacía. Entonces se esforzaba en lo que sí iba a tener como su retribución, su reconocimiento, que eran las cosas de la casa. Ok. La siguiente es, ¿qué consejo ético daría a las generaciones actuales para llevar una vida buena? Creo que es muy amplia la pregunta. Sí, como para llevar una vida buena. Es que yo creo que las personas somos tan diferentes. Yo diría que es como pensar, como de una manera más universal, más general, como busque su bienestar, pero sin afectar el de los demás. ¿Sí? Okay. O sea, usted haga lo que, digamos en esta época que hay más libertad, lo que usted quiera, lo que usted piense, lo que usted desee, hágalo. Pero si usted ve que puede afectar el bienestar de otro, entonces deténgase, ponga límites. Eso sería lo único como para decir, venga, es este consejo, teniendo en cuenta pues la época en la que vivimos, ¿no? Y eso, yo digo que de pronto sonará muy cristiano, pero si de pronto su bienestar está vinculado al bienestar del otro, y usted estaría afectando el bienestar del otro, pues a veces uno le toca renunciar a su propio bienestar para no afectar el del otro. Va a sonar muy cristiano, yo sé, pero como que esas convicciones aún siguen en mí, ¿no? O sea, como venga,
no afecte el bienestar, mejor dicho, no afecte el bienestar del otro. Ok, Y sonará un poco, no sé, como venga, y entonces mi bienestar, ¿qué? Entonces, pues su bienestar llega hasta donde comienza el del otro. Yo diría eso. Y siento que lo importante es también la conciencia, ¿no? Porque es que uno dice así como que bienestar, pero como que ahorita la parte de bienestar está como tan corroída, como decir, bueno, bienestar es lo que me hace sentir bien. Y eso se puede caer, por ejemplo, en vicios y cosas así. O sea, un bienestar desde la conciencia. Ah, ok. Comprendo, sí. Sí, pues ahí también está como el bienestar personal de que no haya, a ver, cuando digo bienestar, como que no haya nada que afecte su mente, su cuerpo, ¿sí? Su salud. Y en esa medida, usted pensando en su bienestar sin afectar el del otro, pero eso, o sea, como el cuidado de sí mismo, porque la conciencia de que realmente no puede haber nada que me afecte. Entonces, si yo, por ejemplo, termino en un vicio que sé que me está dañando mi salud de a pocos, pues entonces ahí estoy afectando mi bienestar. No estoy dañando el de los demás, pero estoy afectando el propio. Entonces, sí, esa palabra que dice como desde la conciencia está bien, sí, que no haya nada que pueda hacerme daño a mí mismo. Ok. La penúltima sería, mirando hacia atrás, ¿hay alguna virtud que desearía haber cultivado más? Virtud. Yo creo que las cultivé todas. No, mentiras, pero una virtud. Yo creo que no algo que quisiera cultivar más, sino algo que quisiera no haber cultivado tanto. Ok, ¿Sí? ¿Qué es eso? Básicamente yo he entendido, o en mi tiempo realmente, la tolerancia, el ser tolerante, era una virtud importante, ¿sí? Porque usted tiene que aprender a tolerar al otro. Y entonces usted tolera, y desde el respeto a sus papás, ¿no? Pero yo siento que me volví como tan obediente, como tan no decir las cosas, que toleré tanto hasta el punto que con el paso del tiempo de pronto muchas personas se han aprovechado de eso, ¿sí? Como de que de pronto uno ve a este man, no dice nada, este man como que me respeta lo que yo pienso, lo que yo hago, de pronto por esa misma tolerancia uno termina no diciendo cosas que lo están afectando por el hecho del respeto al otro y de no afectar al otro. Entonces yo siento que eso, porque siento que al final pues la tolerancia no es una virtud, pero a nosotros nos convencieron de que sí, como ese soportar lo que le hagan a usted sin importar nada, y sopórtelo porque igual tranquilo que usted sufre aquí y en el cielo usted va a tener, ¿sí? Sí, porque usted felicidad aguantó, eterna, ¿sí? porque usted aguantó y eso suena muy baila. Muy el duro, o sea, esa es mi recompensa, hablando de premio y castigo. E incluso eso se ve ahorita en como uno también lo educan éticamente, porque en esas clases de ética, sexto, séptimo, valores, responsabilidad, solidaridad, tolerancia. Es un valor fundamental, aguantar a los demás, y como usted lo dice, es verdad, o sea, aguantar. Y a uno ya ahorita ya de grande nos dice, uy, me lo camuflaron con el respeto. Y el tener respeto hacia alguien no es la tolerancia, ¿sí? Porque así se han sostenido muchas familias con el paso del tiempo. No punta a aguantar. Apuntar, sí, es que es ser tolerante, porque es que es mi esposo o mi esposa. Y entonces llegan y dicen, no, es que el amor antes duraba más. Y antes el amor sí era verdadero, mire, no, que las bodas de oro, 30, 40 años, pero ¿a base de qué? ¿Sí? A base de que realmente a base de respeto, de sentirse bien con el otro, de hacer crecer el otro, no. Tolerancia y esa tolerancia termina convirtiéndose en algo que uno normaliza y que es la costumbre. Entonces eso no es construcción de amor, es de costumbre, de tolerancia y de nada más. Sí, eso me recuerda un poquito a lo de Aristóteles, o sea, porque yo siempre pensaba esto, o sea, ese hábito del que se habla, o sea, el hábito, ¿no hace que se pierda conciencia de la acción en sí misma? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí porque, a ver, cuando uno, de pronto al principio, uno quiere, digamos, desarrollar un buen hábito, ¿no? Entonces usted tiene la conciencia, la preparación, pero ya después de que se vuelve mecánico, pues ya no tiene mérito y ya usted lo hace simplemente como en piloto automático, pero ya no hay una conciencia, y cuando se pierde la conciencia de lo que hacemos, pues entonces ya no hay como esa virtud. Yo digo que si no hay conciencia de lo que estamos haciendo, no es una virtud. Okay. Sí, es como en el caso, por ejemplo,
de los mandamientos, volviendo a eso. Entonces, el mandamiento completo es honrar a padre y madre, y larga será su vida sobre tu vida sobre la tierra. O sea, las nuevas generaciones no saben eso, pero a nosotros nos enseñaron: honra a tu padre y a tu madre, y larga será tu vida sobre la tierra. Sí, o sea, como quien dice, ahí ya hay un premio, ¿sí? Y si usted hace eso, digamos, no solo como un hábito, sino porque voy a alcanzar una vida duradera en la tierra, o sea, yo respeto a mis papás, porque voy a adquirir este premio de parte de Dios, pues entonces yo lo hago, y eso es ser hipócrita, porque usted no lo está haciendo por convicción. O sea, usted no respeta a sus papás, o los cuida, o todo eso, porque realmente usted le nace hacerlo, sino porque hay una retribución, digamos, de Dios. Que va a ser más larga su vida. Y hay mucha gente que hace eso, que yo hago esto bien, y en el fondo están esperando las bendiciones de Dios. Entonces ahí yo digo, pues, ¿qué mérito tiene si usted lo está haciendo esperando algo a cambio? Ahí no hay una virtud. Entonces al final yo digo, bueno, si no hay conciencia, si no hay convicción, si a mí no me nace, pues ahí no hay nada. Sí, lo que usted está diciendo con respecto al hábito, o sea, que si no se vuelve ya mecánico, no hay una conciencia de eso, pues se pierde, no sé, la esencia, la profundidad de la acción. Ok. Y la última pregunta sería, ¿qué acciones le hace sentir orgulloso respecto a la vida que ha llevado? Acciones, orgulloso. Y mire que tiene que ver con lo de las metas. Yo creo que a pesar de que fue una educación muy violenta, a pesar de que eso, realmente lo que soy ha sido gracias a mi disciplina académica. O sea, yo me siento muy orgulloso de eso, porque aunque fue por una obligación y un deber ser, gracias a esa disciplina pues he logrado construir mi vida académica de la mejor manera posible. ¿Sí? Es verdad que hoy día pues realmente alguien que tenga estudio en algún sentido no le garantiza que usted vaya a tener un trabajo bien remunerado, pero sí le garantiza que usted no tenga que matarse tanto como otros con trabajos físicos. Entonces yo me siento orgulloso de haber cultivado esas habilidades académicas, digamos que en este caso virtud, no sé, de la inteligencia, ¿sí? En la parte académica, porque eso me ha ayudado a subsistir y es como lo que me hace sentir orgulloso de cada etapa que he podido alcanzar. Yo creo que sería como eso. Listo, entonces. Listo, Fede. Muchas gracias por el tenerme en cuenta para su cuestión académica. Sí. Bueno, entonces, profe, esta fue la entrevista y ya, entonces seguiría la parte final del video. Gracias. Hola, profe, muchas gracias por el trabajo. La verdad estuvo muy interesante y ha sido lo más diferente que he tenido como en este semestre. Ya de manera de reflexión, es como muy interesante como si vamos hacia extremos y más que todo en estas virtudes éticas. Bueno, hablando desde antes, actualmente pues podría decirse que se va más a un extremo de irse al defecto. O sea, ya es como que, por ejemplo, los papás no están tan pendientes o este tipo de cosas. Pero antes era como lo contrario, irse al exceso. Entonces terminaban siempre teniendo castigos muy duros y no eran en sí como para forjar en la virtud, sino simplemente eran para seguir ideas religiosas, doctrinas y esto, no por la virtud en sí misma, no por el hecho de saber de por sí mismo, sino simplemente como por cumplir algo religioso. Entonces, a la final terminaba cayendo en un extremo que sería el de esa imposición y muchas veces, por no decir siempre, era física. Bueno, en el caso de mi entrevistado, pero pues también conozco personas que me hablan de eso, incluso también en mi propia experiencia tiene una parte física, la verdad. Y todo esto es con base a lo que la persona considera el deber ser. O sea, no como si fuera un tipo de verdad de que, bueno, esto lo va a llevar a la virtud como una verdad universal, sino simplemente es mi suposición y viene muchas veces desde la parte subjetiva de la persona, desde cómo a mí me trataron
como a mí me enseñaron que esta era la excelencia, este era el arete, pues sí es como yo voy a criar, porque es lo que conozco. Es como que parto desde una parte muy subjetiva, desde decir, bueno, yo conozco esto y yo voy a inculcar desde esto que conozco, porque yo estoy bien, porque a mí esto es lo que me ha funcionado. Entonces terminan en eso, en esa parte de buscar siempre esa excelencia desde ese punto de vista. Entonces, la verdad, trabajo muy interesante y, y algo sí que hay que reconocer, como lo dijo mi entrevistado, era que también, no sé si se podría decir que se formaba en la sabiduría, como él lo dijo, que le buscaban una excelencia académica, pero se podría decir que sí, más que en la sabiduría, simplemente como en la academia, como en ser muy bueno académicamente, porque ahí sí también haciendo la diferenciación en Aristóteles, no es como decir, ah, bueno, también vamos a la parte práctica. No, también se lleva mucho hacia esa sabiduría, o mejor dicho, esa academia que resulta en algo teórico, meramente teórico. Entonces lo que me funcionaba a mí era tener buenas notas y ya. Y pues también a mi entrevistado y eso, también hay una parte acá personal. Entonces, eso lo que pasaba era que terminaba limitando todo al conocimiento teórico. Al conocimiento teórico, a una excelencia académica, que al final terminara resultando en, por decirlo así, una inutilidad práctica en la vida. O sea, como lo decía mi entrevistado, él, por ejemplo, no sabía planchar o hacer cosas más cotidianas que eran necesarias. Listo, sí, está muy lindo saber que Sócrates dijo esto, que en matemáticas tal cosa, que en física la velocidad, tal eso, pero pues yo tengo que aprender a cocinar, yo tengo que aprender a tener una cama, entonces es muy necesario también esta parte práctica. ¿Y qué pasaba? Entonces, como se enfocaba tanto en esta parte de decir, bueno, yo quiero y necesito mi parte académica, termino también estando en ese extremo de lo que decíamos de ser un nerd. Entonces, es que es un poquito despectivo decir nerd, pero sí se terminaba siendo un nerd que a la final no terminaba teniendo más vida aparte de la academia, de la parte del colegio. Entonces a la final es como que no se terminaba viviendo, no se terminaba haciendo nada y esa virtud por exceso terminaba también encasillando a la persona en que la vida era simplemente académica cuando la vida son muchas cosas más. Como lo decía mi entrevistado, realmente muchas veces el que gana un puesto en un trabajo no es tanto los estudios o no es tanto el que tiene más títulos, sino muchas veces radica en quién tiene mejores habilidades sociales, quién desprende mejor al momento de tener más carisma. Y todo eso, por más de que se intente enseñar teóricamente, eso se aprende en la práctica. Es como lo que usted una vez nos mencionó, profe, que listo, yo me puedo aprender todas las jugadas y bueno, y decir, ah, bueno, voy a formar un 4-3-3 y entonces para un defensa tiene que jugar con su 5 o puede jugar con su lateral o puede jugar con el otro defensa, algo así. Y todo eso lo tengo acá en la teoría, pero de nada me sirve tenerlo acá si yo en ningún momento lo voy a practicar, si yo no sé jugar, si no he tocado un balón. Por más de que tenga la teoría, no me sirve de nada, pues si tampoco lo llevo a la práctica. Entonces, antes, o en el caso de mi entrevistado, se llevaba era eso, a una parte de teoría y ya. Entonces, casi me sale todo de corrido, pero no, tengo que organizar ideas. Ahora, por ejemplo, vamos a la parte de felicidad. La felicidad ahora está como muy relegada a bienes materiales. O sea, actualmente, hablando con las personas de mi generación y que no estén así como muy cercanas a la filosofía, terminan siendo así como, bueno, lo único que me importa es la plata y quiero conseguir plata y todo eso. Y ahora está muy de moda decir, no, es que la plata sí da la felicidad. Y a la final no. A la final, hace poquito escuché como que alguien hacía un estudio que decía,
La plata da satisfacción, así como decir el placer, irse por el hedonismo, pero no da esa plenitud, no da esa eudaimonía, esa felicidad. Entonces, así ya cerrando, muy interesante volver a esta parte de Aristóteles porque muchas veces o nos quedamos con lo que ya conocemos, con lo que nos dicen, con decir la plata le da la felicidad, bueno, con lo que nos vende primero, nuestra educación y segundo también bueno, eso también podría ser parte de la educación, pero nuestro círculo social, las redes sociales y todo eso nos venden. Y al final nos quedamos con eso, de que escuchamos un pensamiento un poquito diferente, como por ejemplo que la plata da la felicidad y nosotros queremos quedar en eso. Entonces por eso veo tan importante retomar a estos autores que se lo dicen a uno, que le dicen, bueno, sí, pues la plata es un medio, no es un fin. ¿Usted a qué llega con la plata? ¿Usted qué gana con eso? Entonces, a la final, por eso me hace o sea, tan necesario esto, porque muchas veces, siguiendo con este punto, o nos quedamos con lo que ya tenemos, con lo que ya sabemos, o queremos buscar un poquito salir de la caja, pero en nuestro intento de salir de la caja, terminamos con ideas erróneas. Entonces, decir esto como que, listo, yo me voy a formar para ganar dinero y tal cosa, pero terminamos en ese punto de salir de la caja, pero volvernos a encasillar otra vez y terminar volviendo a entrar a otra caja. Entonces, por eso es tan necesario, tan importante retomar un autor así, porque, bueno, sí, al momento de encasillarme en la otra caja, me veo por las cosas contemporáneas, por decir, no, voy a escuchar a este youtuber, voy a escuchar a este tiktoker, que dice un poquito de cosas diferentes, pero muchas veces al final, en lugar de ponerme a leer, no sé, 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, o leer, no sé, Byung-Chul Han o algo así, hay que muchas veces retomar los clásicos, hay que ver de dónde nacen las cosas. Y por ejemplo, en lugar de irme a leer, no sé, tus zonas erróneas o hábitos atómicos, ¿por qué mejor no me voy a leer la ética nicomaquia? Mucho mejor. O sea, ahí están incluso muchas respuestas, sino que nosotros las hemos querido pasar a nuestro tiempo, pero muchas veces están acá. Entonces, eso ya a manera de reflexión. Entonces, si ya a manera de reflexión, lo último que pasa es que siempre como que estamos buscando extremos, la verdad, y buscar ese equilibrio que nos puede llevar a esa felicidad, a una felicidad consciente, algo que sí veamos así realmente, que realmente de plenitud, está siendo muy complicado porque ahora hay muchas cosas que distorsionan y con el paso a las redes sociales hay mucha variedad de opinión. Nos abrimos a que podemos encontrar opiniones por todo lado. Y llevándolo a mi entrevistado, realmente o tenemos muchas opiniones o no tenemos ninguna. O bueno, sí tenemos una, que es la nuestra. Y depende a lo que nosotros aprendimos. Entonces no hay así como una búsqueda de la sabiduría, no hay una búsqueda como de una omnilateralidad, sino simplemente es todo. O de muchas percepciones que al final termino quedándome en una, o de una que es la mía, yo creo que es la buena y ya. Porque en sí también hay medios como de autoridad, de decir, no, yo soy su papá, yo soy todo eso. Entonces a la final termina siendo todo como muy extremista. Extremista hacia el defecto y extremista hacia el exceso. Entonces eso ya como reflexión. Bueno, el video me quedó larguísimo, larguísimo. Y pues ya que me quedó largo, pues un poquitico más largo, le aprovecho para decirle, profe, la verdad, muchas gracias por su clase, me gustó mucho este último trabajo y sinceramente todos sus trabajos me gustaron mucho, profe, la verdad, fueron como lo más diferente, así. O sea, es que suena muy lambón, la verdad, suena muy lambón, pero la verdad, profe, sinceramente muchas gracias. Muy interesante todo el curso y ya espero seguirlo viendo. Adiós.